¿Te imaginas cómo sería dar a luz, escuchar el primer llanto de tu bebé y apenas una hora después tener los brazos vacíos por orden del propio Estado? Hoy les contaré una historia real que conmocionó no solo a Dinamarca, sino también a Groenlandia y a varios países del mundo. Una historia que habla de leyes ignoradas, prejuicios culturales y sobre todo del amor inquebrantable de una madre. Quédate conmigo hasta el final, porque esta narrativa te hará reflexionar profundamente sobre la justicia, la dignidad y sus consecuencias. Y si te gusta este tipo de historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comencemos. Una madre, una ley y un silencio. La historia de Ivana Bronlund. El reloj dio justo después de las 10 de la mañana, cuando el primer llanto resonó en la sala de partos del Hospital Hvidovre, a las afueras de Copenhague. Para Ivana Nicoline Bronlund, de tan solo 18 años, ese sonido fue la confirmación de todo lo que había soportado hasta entonces: los dolores del parto, la ansiedad de las últimas semanas y los meses de embarazo llenos de ilusión. En sus brazos descansaba Aviaja Luna, una niña pequeña, de piel rosada, que parecía dormida mientras el mundo a su alrededor giraba a un ritmo frenético. Ivana la miró con la clásica mezcla de miedo y amor que siente toda madre primeriza. Por un instante, todo parecía estar en orden. Su respiración dificultosa la calmaba, el cálido roce de su hija en su piel, el futuro que, aunque incierto, por fin había cobrado forma. Pero esa paz duró poco, muy poco, exactamente. Una hora tras el nacimiento, los funcionarios municipales de Høje Taastrup entraron en la habitación con la documentación en mano. Le informaron sin rodeos: la niña sería retirada de su cuidado inmediatamente. El motivo: Ivana había dado positivo en una prueba de detección .competencia parental. La conmoción fue inmediata. Aún dolorida, incapaz de comprender la velocidad de los acontecimientos, Ivana solo pudo murmurar: ¿Cómo que? ¿Qué fracasé? Acabo de dar a luz. Es mi hija. Nadie respondió amablemente. El procedimiento fue frío, casi burocrático. Una enfermera se acercó, recogió al bebé con un gesto experto y se fue. Ivana, entre lágrimas, se quedó con los brazos vacíos. La maternidad para ella duró solo 60 minutos. ¿Quién es Ivana? Ivana nació en Nuuk, capital de Groenlandia, un territorio autónomo bajo administración danesa. Creció en un hogar sencillo, marcado por las dificultades, pero también por fuertes raíces culturales. De niña sufrió abusos, heridas emocionales que la perseguirán y años después se utilizarían en su contra en informes oficiales. Jugadora de balonmano, tenía sueños comunes a cualquier joven: estudiar, trabajar, formar una familia. Un embarazo no planeado trastocó sus planes, pero no apagó su esperanza. Solo quería darle a mi hija lo que yo no tuve: un comienzo de vida lleno de amor, les diría más tarde a sus amigos cercanos. Sin embargo, a ojos de las autoridades danesas, su juventud y su traumática historia se convirtieron en indicios de riesgo. Y en un sistema marcado por la desconfianza y los prejuicios contra los groenlandeses, estos indicios bastaron para justificar la pérdida de la custodia. Desde mayo de 2025, una ley aprobada por el Parlamento danés prohíbe el uso de FKU, encuesta de competencia parental, el examen de competencia parental, en ciudadanos de origen groenlandés. Esto se debió a que la prueba había sido duramente criticada por aplicar los estándares culturales daneses sin tener en cuenta los contextos y las tradiciones groenlandesas. Varios expertos señalaron que reforzaba estigmas históricos, tratando a las madres groenlandesas como incapaces por naturaleza. En teoría, por lo tanto, Ivana no debería haber sido sometida a este tipo de evaluación. Pero el municipio de Høje Taastrup alegó una laguna legal. Según ellos, la joven no era suficientemente groenlandesa. La justificación parecía absurda. Había nacido en Nuuk, de groenlandeses, y poseía no solo la identidad, sino también los rasgos culturales de su pueblo. Aún así, las autoridades mantuvieron su versión. En la práctica, se ignoró la ley. Lo que se suponía que sería un mecanismo de protección se convirtió en otra capa de injusticia. Lo que siguió a ese primer momento fue descrito por testigos como devastador. Ivana permaneció 2 días en el hospital, sola,
sin noticias de su hija. No había ningún bebé llorando en los pasillos para guiarla, ningún ritual de lactancia, ninguna oportunidad de sostener los deditos de Aviaja Luna. Cuando le dieron el alta, regresó a casa sintiéndose como si le hubieran robado algo, no solo a su hija, sino a su propio derecho a ser madre. Las visitas ahora son solo supervisadas 2 veces al mes, durante 2 horas. En estas ocasiones, Ivana entraba en una sala neutral donde los trabajadores sociales la observaban mientras mecía a su hija. No había privacidad ni intimidad. Cada gesto se registraba en portapapeles. Cada mirada se evaluaba como parte de un expediente. Es como si tuviera que demostrar cada segundo que soy capaz de amar a mi hija, le confesó a una amiga. Pero ¿cómo se mide el amor de una madre? El caso de Ivana no fue aislado. Antes que ella, otras mujeres groenlandesas habían pasado por el mismo proceso. El ejemplo más conocido fue el de Keira Alexandra Krombold, que tuvo a su hija, Piernas, extraída pocas horas después del nacimiento. Al igual que Ivana, la FKU la evaluó y la declaró no apta. Estos episodios reforzaron una percepción dolorosa entre los groenlandeses, que sus hijos no eran vistos como pertenecientes a ellos, sino como peones bajo el control de un estado distante con poca sensibilidad para comprender su cultura. Este no es un detalle menor. La historia de la relación entre Dinamarca y Groenlandia está marcada por siglos de explotación, paternalismo e imposición. El uso de estas pruebas parecía, para muchos, simplemente una continuación de este patrón colonial. La noticia trascendió rápidamente los muros del hospital y atrajo la atención internacional. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el caso como una flagrante violación de la ley y los derechos fundamentales. Las protestas estallaron en Nuuk, pero también en Copenhague, Reykjavik, y aún en Belfast los carteles presentaban frases como «Las madres groenlandesas no están solas» y «Ningún niño debe ser separado de su madre por prejuicios». En Groenlandia, el episodio revivió recuerdos dolorosos. Muchos recordaron las décadas en que los niños eran separados de sus familias y enviados a Dinamarca en programas de reeducación, con el pretexto de la integración cultural. Las heridas de ese pasado aún estaban abiertas, y el caso de Ivana parecía repetirlas en el siglo XXI. La presión fue tan fuerte que el ministro danés de Asuntos Sociales, Sofie Hestorp Andersen, declaró públicamente que la situación era profundamente preocupante. Reiteró que la ley debería haberse respetado y exigió explicaciones al municipio. Incluso pidió que Total, una unidad especializada en casos complejos de asistencia social, intervino de inmediato. Mientras las autoridades intercambiaron declaraciones, Ivana vivía una vida cotidiana desgarradora. Los días eran largos, llenos de silencio. La habitación preparada para Aviaja Luna permanecía intacta. Una cuna junto a la cama, ropa doblada, pañales amontonados. Cada objeto era un recordatorio del vacío. Durante las visitas supervisadas, Ivana intentaba centrarse únicamente en el presente. Cantaba suavemente, besaba la frente de su hija, susurraba promesas que la bebé quizá aún no comprendiera. Pero al irse, el dolor regresaba como una oleada. «Es como si tuviera que decir adiós otra vez cada vez», dijo. Por otro lado, los informes oficiales describieron sus interacciones en términos técnicos. Responde adecuadamente, muestra afecto, requiere supervisión. Palabras frías para describir lo que, en esencia, era una lucha por el vínculo más básico entre madre e hija. El caso desató un intenso debate entre juristas. Si la ley de mayo de 2025 prohibía expresamente el uso de FKU con groenlandeses, ¿cómo podía justificarse la decisión? Los expertos señalaron que la interpretación de que Ivana no era lo suficientemente groenlandesa carecía de fundamento legal. Las críticas fueron duras. Se trataba de una forma de discriminación institucionalizada. Si la ley se creó precisamente para corregir injusticias históricas, ignorarla en un caso emblemático era un peligroso retroceso. El municipio de Høje Taastrup admitió deficiencias procesales, pero insistió en que el caso era complejo. Prometió revisar los procedimientos e intensificar el diálogo con Viso. Aún así, no devolvió a la hija a su madre. Más allá del dolor individual, la historia de Ivana se convirtió en un símbolo político.
En Groenlandia, los líderes comunitarios exigieron no solo una revisión del caso, sino también una investigación más amplia sobre cuántos niños habían sido separados de sus familias groenlandesas en violación de la ley. La memoria colectiva es clara. Durante décadas, las políticas de integración resultaron en la separación de niños y familias, dejando cicatrices que persisten hasta nuestros días. El caso actual se consideró parte de este legado histórico, un recordatorio de que la autonomía groenlandesa aún choca con las prácticas heredadas del colonialismo. Ivana y sus abogados presentaron una apelación. Se programó una nueva audiencia para 16 de septiembre de 2025, cuando se reevaluará su caso. Hasta entonces, solo tendría derecho a visitas supervisadas. La joven se aferró a la esperanza. En breves entrevistas dijo que solo quería lo obvio. Quiero criar a mi hija, quiero ser su madre. Mientras tanto, activistas y organizaciones internacionales prometieron mantener la presión. La historia ya había trascendido fronteras y convertido a Ivana en un símbolo de la lucha por la justicia. Pero para ella, lo importante no eran los titulares, sino la oportunidad de bailar a Viaja Luna cada noche. La historia de Ivana es, ante todo, una historia de dignidad. Muestra cómo las decisiones institucionales pueden tener un impacto devastador en las vidas cuando no consideran la humanidad de las personas involucradas. Más que una disputa legal, se trata de un choque de visiones del mundo. Por un lado, la fría burocracia de informes, pruebas e interpretaciones. Por el otro, el amor visceral e incuestionable de una madre por su hija. Al ignorar una ley diseñada para proteger a los más vulnerables, el sistema danés expuso no solo sus defectos, sino también sus contradicciones. Y recordó al mundo algo simple: ninguna prueba puede medir la capacidad de amar. El resultado del caso aún está pendiente. Pero sea cual sea el resultado, la historia de Ivana ya ha dejado huella, porque en esencia no se trata solo de una mujer de 18 años y su hija, se trata del derecho universal de toda madre a sostener a su bebé en brazos y de la responsabilidad colectiva de garantizar que se respete ese derecho. Si esta historia te conmovió, deja un comentario. Compártela con alguien que también necesite reflexionar sobre la justicia y la dignidad. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir otras historias de amor, dolor y consecuencias que nos hacen repensar la vida. Hasta la próxima.